Buenos días a todos. Gracias por su presencia en esta sesión extraordinaria. Le damos la bienvenida a los alumnos del Instituto Politécnico de Aeronáutica. Gracias por estar aquí, que los invita el regidor Beto. Damos inicio y le solicito al secretario pueda tomar lista de asistencia. Con todo gusto, Presidenta. Síndicos ciudadanos José Arturo Sánchez Castellanos. Presente. Leticia Villegas Nava. Presente. Regidores ciudadanos J. Guadalupe Vera Hernández. Presente. Luz Graciela Rodríguez Martínez. Presente. Carlos Ramón Romo Ramsen. Presente. Carol Yaret González Márquez. Presente. Hildeberto Moreno Fava. Buen día, presente. Ofelia Calleja Villalobos. Presente, buen día. J. Ramón Hernández Hernández. Presente, buenos días. Gabriela del Carmen Echeverría González. Presente. Óscar Antonio Cabrera Morón. Erika del Rocío Rocha Rivera. Presente, buenos días. Blanca Araceli Escobar Chávez. Presente, buenos días. Lucía Verdín Limón. Presente, buenos días. Hay quórum, Presidenta. Gracias, secretario. Ahora le solicito de lectura la propuesta de orden del día. Con todo gusto, Presidenta. Orden del día, punto número 1, lista de presentes y declaración de quórum. Punto número 2, orden del día y aprobación. Punto número 3, discusión y en su caso aprobación del dictamen mediante el cual se actualiza el plano de valores de terreno para el municipio de León, Guanajuato, para el ejercicio fiscal 2024, que sirve como base para la elaboración de los avalúos catastrales. Punto número 4, discusión y en su caso aprobación del dictamen mediante el cual se autoriza a presentar la iniciativa de ley de ingresos para el municipio de León, Guanajuato, para el ejercicio fiscal 2024 ante el H. Congreso del Estado de Guanajuato. Punto quinto, aprobación del acta de la presente sesión extraordinaria de Ayuntamiento. Gracias, secretario. El orden del día queda a su consideración. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano. ¿En contra? ¿Podría dar cuenta, secretario? Todo gusto, Presidenta. Son 12 votos a favor, 3 votos en contra. Muchas gracias. Y continuando con el orden del día, en el punto número 3, solicito al presidente de la Comisión de Patrimonio, Cuenta Pública, Desarrollo Institucional, de lectura al dictamen que autoriza el plano de valores de terreno para el municipio de León, Guanajuato, para el ejercicio fiscal 2024. Adelante, síndico. Gracias. Los suscritos integrantes de la Comisión de Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo Institucional, sometemos este cuerpo de edilicio a la propuesta de acuerdo siguiente. Se autoriza actualizar el plano de valores del terreno para el municipio de León, Guanajuato, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado número 205, segunda parte, de fecha 23 de diciembre del año 2016. Esto en los términos y condiciones del documento que como anexo forma parte del presente acuerdo. Publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato para los efectos del artículo 139 del Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, y otórguese difusión en el portal electrónico del municipio de León, Guanajuato, para su óptimo aprovechamiento por la ciudadanía en general. Atentamente, integrantes de la Comisión de Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo Institucional. Es cuanto, alcaldesa. Gracias, síndico. La propuesta queda a su consideración. Si alguien tuviera algún comentario, adelante. Gracias. Sí, me gustaría hacer y someter una consideración de la propuesta de la modificación al dictamen, porque los valores unitarios de suelo que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria no deben de ser autorizados por el ayuntamiento, únicamente debe ser remitido al Congreso del Estado para que la Asamblea Legislativa lo analice, valore, discuta, dictamine y en su caso modifique, apruebe o rechace. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, fracción cuarta, tercer párrafo, así como la Constitución Política del Estado de Guanajuato, en su artículo 117, fracción octava, y la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, en su artículo 76, fracción cuarta, inciso B, establecen que las tablas de valores unitarios de suelo y construcción deben ser propuestos al Congreso del Estado para su análisis. Al respecto, es importante señalar que algunos estados de la República, como el de Coahuila, la tabla de valores unitarios de suelo y construcciones son remitidos por los ayuntamientos al Congreso del Estado de forma separada a la iniciativa de ley de ingresos, con la finalidad de tener el tiempo para evaluar estos valores que sirvan de base para el cobro de las contribuciones a la propiedad inmobiliaria. Si bien la costumbre ha sido aprobar por el ayuntamiento los planos de valores y publicarlos en el periódico oficial del Gobierno del Estado, no significa que eso sea lo correcto, aun y cuando se considere que el acto se convalida al ser incluido en la iniciativa de ley de ingresos y posteriormente sea aprobada por el Congreso del Estado.
atendiendo al principio de legalidad establecido en la Constitución y en las constituciones y las normas citadas en párrafos anteriores, se concluye que el ayuntamiento no es competente para autorizar la actualización del plano de valores de terreno, así como tampoco para solicitar la publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado, por considerar que se trata de un acto administrativo de carácter general, por lo que propongo modificar los puntos de acuerdo del dictamen con la finalidad de remitir al Congreso del Estado la iniciativa que contenga la forma completa, los valores unitarios de suelo y construcción, y no solo actualización, para quedar de la siguiente forma. Único, se autoriza presentar al Congreso del Estado de Guanajuato la iniciativa con proyecto de decreto para establecer los valores unitarios de suelo y construcción para el municipio de León, Guanajuato, para el ejercicio fiscal 2024, en los términos y condiciones del documento que como anexo forma parte del presente acuerdo. Lo anterior para efectos de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 117, fracción octava de la Constitución Política de los Estados del Estado de Guanajuato y 76, fracción cuarta, inciso B, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Adelante, regidor. Sí, muy buenos días, tengan todos, muchas gracias. En el año 1999 teníamos nosotros un tipo de manera de organizar nuestros tributos en Guanajuato. Después hubo reformas muy importantes tanto a la Constitución por allá del 2002 y también a la propia Ley Orgánica Municipal y a otras leyes que de ella se derivaron. Anteriormente, los municipios tenían únicamente una ley de ingresos que aplicaba para todos. Derivado de esta distribución, de esta complejidad que tenemos en Guanajuato, se dividió. ¿Para qué? Para que cada municipio tuviera esta facultad de poder remitir, que es lo que vamos a hacer en este momento en el acuerdo, remitir esta propuesta al Congreso para que lo sustente. Sin embargo, creo que hay un error en cuanto a la apreciación que se está realizando, por eso mi voto va a ser en contra de la propuesta. ¿Con base en qué? Tenemos nosotros un propio fundamento constitucional que aplica para estos supuestos. El fundamento es el siguiente, es el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución, que a su vez se deriva de las propias facultades que tenemos del 115 constitucional, que indica textual, se los voy a leer, lo siguiente. Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas, que es lo que estamos haciendo, esta propuesta, estatales, las cuotas y las tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Luego, entonces, lo que estamos haciendo en este momento es correcto y aplicado a la ley, precisamente derivado a que nosotros tenemos esa facultad de propuesta. En el propio Congreso del Estado lo aprobarán o no lo aprobarán, pero consecuentemente nosotros tenemos que hacer una propuesta técnica sustentada, que es lo que estamos haciendo. En virtud de este razonamiento es que mi voto sería en contra de la propuesta. ¿Es cuánto? Gracias, regidor. No sé si hubiera algún otro comentario respecto a la tabla de valores. Adelante. Sí, precisamente cuando mi compañero lee este artículo, habla sobre la propuesta, pero no la autorización, que es lo que nosotros estamos haciendo aquí. No sé si pudo percatarse de ese error, por eso es mi propuesta. Yo creo que como ayuntamiento tenemos la obligación de hacer lo que está escrito y hacerlo correctamente, ¿no? Adelante, regidor. Precisamente cuando tomamos un acuerdo es que este ayuntamiento está acordando, ya sea por mayoría o por unanimidad, que vamos a presentar esta propuesta. Esta propuesta debe aprobarse en el consenso del máximo órgano que tiene este municipio, que es el ayuntamiento. No podríamos luego entonces remitir una propuesta que no sea aprobada por este ayuntamiento. Si me permiten también abonar, regidora, algo muy sencillo. Cada que se tiene que mandar algo al Congreso, obviamente es una propuesta, porque quien aprueba de manera definitiva
es el Congreso, porque así está en la propia legislación federal, estatal. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es votarlo aquí para mandarlo como propuesta en el entendido que ellos toman la decisión final. Si nosotros aquí en el ayuntamiento, porque dice que la propuesta la enviará el ayuntamiento, ¿quién autoriza la propuesta? Este ayuntamiento. Aquí es donde se tiene que votar. Si nosotros no la votamos aquí, y creo que aquí hay varios que ya participamos, de hecho, pues fue presidente de la Comisión de Hacienda, fui presidenta de la Comisión de Hacienda, estuvo en la comisión, fuiste presidenta de la Comisión de Hacienda, fuiste coordinador de asesores, fuiste asesor, no hay manera que pueda progresar y entrar ni siquiera al análisis, porque entonces no vendría con el primer elemento y el primer requisito, que es que el ayuntamiento lo apruebe para que lo mande como propuesta. Entonces creo que eso sí es bien importante, porque si no, ni siquiera progresaría. ¿Sí? Ok, entonces no sé si hubiera algún otro… No, entonces se somete a votación el dictamen que le dio lectura el síndico. Quien esté por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. Ah, no, perdón, la propuesta de la regidora primero. Sí, la propuesta de la regidora, quien esté por la afirmativa de la propuesta de la regidora, a favor de manifestarlo levantando su mano. ¿Quienes estén en contra? Gracias. Son 3 votos a favor, 12 votos en contra. No sé si hubiera algún otro comentario al respecto. No habiendo comentarios, se somete a votación. Quien esté por la afirmativa, a favor de manifestarlo, levantando su mano. ¿En contra? Son 12 votos a favor, 3 votos en contra. Muchísimas gracias. Y continuando con el orden del día, en el punto número 4, solicito al presidente de las Comisiones Unidas de Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo Institucional, con la de Gobierno, Seguridad Pública, Academia Metropolitana, Tránsito y Prevención de Delito, de lectura al dictamen mediante el cual se autoriza presentar la iniciativa de la Ley de Ingresos para el municipio de León, Guanajuato, para el ejercicio fiscal 2024. Adelante. Gracias. Los suscritos integrantes de las Comisiones Unidas de Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo Institucional, con la de Gobierno, Seguridad Pública, Academia Metropolitana, Tránsito y Prevención del Delito, sometemos este cuerpo de inicio a la propuesta de acuerdo siguiente. Una vez que la Tesorería presentó el proyecto y anexos que sirvieron de base para la integración de la iniciativa de Ley de Ingresos para el municipio de León, Guanajuato, para el ejercicio fiscal 2024, con fundamento en los artículos 56, fracción cuarta de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, 167, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, 76, fracción primera, inciso A, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, y 12, 15, 16, 17, 19 y 20 de la Ley para el ejercicio y control de los recursos públicos para el Estado y los municipios de Guanajuato, se autoriza a presentar la iniciativa de ley referida al Honorable Congreso del Estado de Guanajuato, a más tardar el 15 de noviembre del año en curso, en los términos del documento que como anexo forma parte del presente acuerdo. Atentamente, integrantes de las Comisiones Unidas de Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo Institucional, con la de Gobierno, Seguridad Pública, Academia Metropolitana, Tránsito y Prevención del Delito. Es cuanto, alcaldesa. Muchísimas gracias, síndico. La presente iniciativa requiere para su aprobación mayoría simple, asimismo someterse a consideración en lo general y enseguida de ello en lo particular, en el entendido que los artículos que no sean reservados se tendrán por aprobados. Por lo anterior, se somete en lo general. No sé si hubiera algún comentario previo en lo general. Adelante, regidora. Gracias, presidenta. El agua, líquido vital, imprescindible para la existencia humana. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que el derecho mínimo al agua es de 1.5 metros cúbicos por persona. Todo ciudadano tiene el derecho al agua y el Estado la obligación irrenunciable de proporcionársela, conteniendo las cualidades necesarias para consumo, tales como higiene, potabilidad, accesibilidad, etcétera. Para ello, se crean los organismos abocados a estas tareas, las cuales deben realizar sus funciones como instituciones con espíritu de servicio a la sociedad y no como organismos de carácter lucrativo mercantilistas. Sus directivos y los gobernantes que los designan nunca deben olvidar que solo son administradores y no propietarios, y que su encargo consiste en procurar el dotar del servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado a la población, y cuyo cobro
debe ponderar primordialmente las condiciones socioeconómicas de los usuarios del servicio y así cumplir con la función social para la cual fueron creados esos organismos. El pretender incrementar el costo de la tarifa por consumo por encima del 4%, señalado por el Congreso del Estado para esos efectos, nos revela a los leoneses una insensibilidad intolerable del Consejo de Zapal ante la dramática realidad socioeconómica de nuestra ciudad y del estado de Guanajuato. ¿Acaso aún no saben que, como se ha señalado en múltiples ocasiones, León es el segundo municipio del país con más personas en situación de pobreza extrema, con un total de 115,000, dato señalado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, además de posicionarse como el municipio con más pobres en la República, con un total de 816,934. Estos datos fueron publicados en febrero de este año. Tampoco saben que en el mes de julio de este año el INEGI presentó la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2022, en el que Guanajuato aparece con el lugar número 18, lo cual sitúa por debajo de la media nacional. Y si lo ignoraban, ahora lo saben. Más si están enterados y a pesar de ello persisten en su pretensión de recaudatoria del incremento por encima del 4% a la tarifa por consumo. Respetuosamente les pido que renuncien, ya que se equivocaron de lugar. Zapal no debe ser una empresa privada. Allá en ese ámbito está su espacio adecuado, señores consejeros, en donde el lucro y la acumulación de la riqueza son su razón de ser. Allá es donde pertenecen, no en el servicio público. Como justificación del incremento se argumenta que es para reducir el consumo excesivo y así tener un ahorro de agua. Sin embargo, no se hace mención de a cuánto asciende el índice de fugas de agua que tiene Zapal y cuánto suman estas fugas, que evidentemente son un serio desperdicio. Para alcanzar un óptimo ahorro de agua, por ahí deben comenzar, por eliminar esas fugas. En conclusión, la iniciativa que pretende incrementar el costo que afectará alrededor de 50,000 cuentas de ciudadanos leoneses tiene una finalidad recaudatoria, ya que si se tuviera como objetivo el ahorro sobre el consumo de agua, debería conminar a Zapal para que suprima el desperdicio de líquido en el sistema de distribución. El año pasado en promedio se desperdiciaron cerca de 2,150,000 metros cúbicos mensuales, cantidad que rebasa el consumo de las aproximadamente 50,000 cuentas que se pretenden afectar, que es aproximadamente de 1,600,000 metros cúbicos mensuales. Dicho de otra forma, para generar un verdadero ahorro, se debe optimizar la eficiencia en la distribución del líquido vital, realizando todas las acciones adecuadas para modernizar y eficientar su distribución y así evitar las cuantiosas fugas. Y simultáneamente incrementar, eso sí, las campañas de concientización entre la ciudadanía leonesa sobre la necesidad de tener un consumo mínimo indispensable de agua para su ahorro. Así pues, en congruencia con lo aquí manifestado, mi voto es en contra de la propuesta de incremento por encima del 4%, sin olvidar que por el bien de todos, primero los pobres. Es cuanto. Gracias. Gracias. Adelante, regidor. Gracias, presidenta. Antes de hacer mi intervención, me gustaría saber si la regidora me acepta una pregunta. ¿Le acepta la pregunta, regidora? ¿No? ¿No le acepta la pregunta, regidor? ¿Desea hacer una intervención? Sí. Adelante. Muchas gracias. Bueno, lo que le iba a preguntar a nuestra compañera era si sabemos en qué partes de esta iniciativa hay incrementos superiores al 4%. Porque así como usted acaba de hacer referencia de que si no estamos aquí renunciáramos, bueno, creo que eso es importante, ¿verdad? Porque no podemos lanzar de repente esas aseveraciones
cuando en esta propuesta que se está haciendo el incremento es del 4%, un incremento promedio del 4%. ¿Qué pasa a nivel de esta propuesta de iniciativa? Bueno, en el Congreso del Estado, cuando hacen este tipo de consideraciones, fijan incrementos promedio. ¿Quiere decir que no puede haber incrementos superiores al 4%? Sí, sí puede haber, pero estos incrementos deben estar justificados, deben tener un sustento técnico. Y para que nos demos una idea, la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es una instancia federal, indica que se prevé un incremento superior al 4%, del 5.7% para el 2024. ¿Qué quiere decir? Que en la propuesta que estamos haciendo nosotros en Guanajuato vamos por debajo. Y hay consideraciones muy importantes que se tienen que hacer en el tema del agua. Por supuesto que son consideraciones técnicas que se aplican de manera diferente. Y para que de una vez voy a entrar generalmente en el tema. Anteriormente en Guanajuato teníamos un esquema que era un esquema de indexación. ¿Qué quiere decir eso? Era un esquema indexado, que era un incremento paulatino, precisamente para cuidar esta parte que no sea un incremento muy superior y que pudiera afectar directamente a la economía de las personas. En el Congreso existe una cosa que se llama Junta de Enlace en materia financiera. ¿Qué es eso? La Junta de Enlace es un acuerdo que se tiene, un diálogo que se tiene entre el Congreso del Estado y los municipios de todos los colores, de todos los partidos políticos que representan a un municipio, y en esta Junta de Enlace en materia financiera, tanto la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, que ahí hay también diputados de las diversas fuerzas políticas, hay diputados del PRI, hay diputados de Morena, hay diputados de Acción Nacional. Estos diputados acordaron precisamente que los criterios que tuvieran para la Junta de Enlace en materia financiera fuera de este 4%. Es decir, la propuesta que estamos realizando es una propuesta consensuada, ¿sí? No nada más por los órganos técnicos que la han manifestado, llámese Zapal, llámese Tesorería, sino que es una propuesta que tiene los criterios que han sido acordados a nivel estatal, tanto por el Congreso, que está representado por las diferentes fuerzas políticas que les comento, como por los diferentes municipios. Municipios que también les tocarán los criterios generales a acordar, que es lo que estamos haciendo. Créanme que esta propuesta está sustentada técnicamente. ¿Es cuanto? Gracias, regidora. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Adelante, regidora. Sí, presidenta, gracias. Yo estoy en contra de cualquier incremento. Ya lo comenté yo en la comisión, por la situación que acabo de mencionar, sería una forma de apoyar a la economía leonesa. Es nada más lo que quería aclarar, no nada más por los que rebasen el 4%, sino de cualquier incremento. Gracias. Adelante, síndico. Gracias. Bien. Bueno, después de lo que escuchamos, es complicado debatir. Cuando alguien menciona que quiere estar en Disneylandia y no puede estar en Disneylandia, pues está difícil, ¿no? Pero bueno, se dice aquí que esta propuesta tiene carácter lucrativo y mercantilista. Obviamente quien lo señala pues ignora cómo está constituido el Zapal, como un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios que tributan en el título tercero de la ley del impuesto a la renta como persona no lucrativa. Aquí no se generan utilidades, ni se distribuyen dividendos, ni remanentes a nada, todo se queda en el sistema y todo el remanente que pueda haber se reinvierte en la sociedad en mantenimiento de redes públicas, en introducción de servicios a colonias, etcétera. Entonces aquí no hay una visión mercantilista, ni mucho menos lucrativa, porque no está prohibido, ¿sí? Entonces se hacen señalamientos directos a consejeros ciudadanos como si ellos determinaran, y peor aún como se interpretara que se generan utilidades que puedan ser repartibles, lo cual es totalmente
Falso. Se dice que también la finalidad es recaudatoria. Pues por supuesto que no es recaudatoria. O sea, el hecho de que haya más dinero no quiere decir que haya más agua. Aquí esta propuesta se está haciendo protegiendo a los más vulnerables, protegiendo a esos que se señala aquí que son habitantes de este municipio que están en la pobreza. A esos no se les aumenta nada, que es de 0 a 10 metros cúbicos de consumo, 0% de incremento, y después hay una indexación del punto 43 mensual, anualizado, o sea, ni siquiera que estarían pagando en el peor de los casos hasta diciembre del año que entra. Por supuesto que aun y cuando se da ese ajuste, no llega ni siquiera a la inflación real, ya no digamos a la oficial, ¿no? Entonces, a esos consumidores que son el mayor número de cuentas, 65% de las cuentas, casi 300,000 cuentas, no van a tener un incremento en absoluto al inicio de esta iniciativa. Se habla también de que el ZAPAL, como si fuera un organismo irresponsable, debería de primero enfocarse en las fugas, ¿sí? Bueno, a ver, la eficiencia promedio de los organismos operadores de agua en México es el 56%. De todos los organismos operadores de agua en el país, de todos los municipios, no importa qué partido político los esté gobernando, el 56% es el promedio de lo que facturan en relación a lo que inyectan de agua a las tuberías, porque efectivamente hay deficiencia en las tuberías, en algunas tuberías, ¿sí? Y hay fugas subterráneas que es complicado detectarlas y luego repararlas. Pero ese es el promedio nacional. El ZAPAL tiene una eficiencia del 72%. Es el organismo operador de agua del país más eficiente. No hay otro mejor o que esté por encima del ZAPAL en materia de eficiencia, es decir, facturación contra litros distribuidos. Entonces, por supuesto que es una constante del sistema estar tratando de incrementar esta variable, pero todos los organismos del país, operadores de agua, todos aspiran a ser como el de León en materia de eficiencia, por lo menos, y muchas otras cosas también. Entonces, el que se diga que no se pone atención a las fugas de agua, pues obviamente es otra cosa que es falsa, ¿no? Entonces, hay que recordar que aún aquellas cuentas que tengan un incremento del más del 4%, que es son los menos, el 4% es una inflación muy por debajo de la inflación de algunos otros bienes básicos para la población, como por ejemplo, por supuesto, la luz, ¿no?, que incrementa mayor, o la propia gasolina. Entonces, creo que es una propuesta responsable, es una propuesta que mantiene en equilibrio las finanzas del sistema, las mantiene sanas, es una propuesta que no genera de ninguna manera un efecto mercantilista, ni mucho menos, y mantiene a nuestro sistema como el organismo ejemplar en materia de eficiencia y en materia financiera en el país. Es cuanto, alcaldesa. Gracias. No sé si alguien desea hacer uso de la voz. Adelante, síndica. Sí. Bueno, yo solo quisiera hacer una reflexión. Yo estoy de acuerdo en que quisiéramos que no se aumentara el agua, y se entiende que la verdad es el deseo de todos. Pero por ejemplo, ellos tienen que ser no solamente administradores, tienen que ser buenos administradores, o sea, tienen que ser buenos administradores, porque al final ese es el objetivo de ZAPAL, no solamente administrar, sino dar buenas cuentas. Después también hay que ser bien conscientes de que hay un estrés hídrico impresionante, o sea, está faltando agua, o sea, realmente el tema del agua en todo el Bajío, en especial en León, es preocupante, y esto tenemos que saberlo. Entonces, hay una doble responsabilidad para cuidar este líquido que es vital, o sea, el agua es vida. También es importante, pues bueno, cada vez que esta administración, este consejo tiene recursos para recuperar, para hacer propuestas, para recuperar, para apoyar, también hay apoyos, o sea, que es importante recordar, pues que también hay beneficios que se han considerado
y que yo les comentaría tenerlo en cuenta y no olvidar. Hay apoyos en las tomas públicas, en los bebederos públicos, hay subsidio a las escuelas públicas que también hay que trabajar. Estoy de acuerdo en que hay que concientizar mucho a la gente, no podemos desperdiciar el agua que después vamos a necesitar, a las estancias infantiles, a los adultos mayores, a discapacitados. Más o menos, bueno, en el informe, en la propuesta hay 46 millones destinados a estos tipos de apoyos, pero simplemente mi reflexión va en lo siguiente, que lo ideal sería que no se actualizara, pero bueno, nada más tener en cuenta que todas las tomas hasta 16 metros cúbicos quedan prácticamente solo con el 4% y que de ahí en más es donde se propone una ligera actualización, pero todo con el objetivo de que realmente nos demos cuenta, sí hay un estrés hídrico, sí tenemos problemas de agua y sí hay que cuidar nuestra agua porque pues de eso depende la vida de la ciudad. Es mi comentario. Gracias. Gracias. ¿Algún otro comentario? Bueno, y si me… Adelante, regidora. Sí, yo creo que los argumentos que se están vertiendo aquí pues no son los suficientes para estos incrementos, porque a mí sí me gustaría que el presidente de esta comisión pues pudiera especificar lo de las 50 colonias, el impacto del incremento superior al 4%, aumento donde claramente estamos en contra, ya que pues se menciona que se toma en consideración el crecimiento de la ciudad en materia de desarrollo urbano, la ubicación del inmueble, o sea, sus características. No sé, o sea, si nos pudiera mencionar algunas de cuánto es el porcentaje en el aumento. Regidora, si me permite, creo que se está equivocando, le pasaron mal el dato, porque usted se está refiriendo a las 50 colonias, que se refiere al punto que ya votamos referente a la tabla de valores, Sí. que fue la tabla de valores de 50 que tiene que ver con los valores de predial, y en este momento lo que se está discutiendo y el argumento que se está dando tiene que ver con el agua. Entonces creo que está revolviendo dos temas, no sé si quiera precisarlo, porque está revolviendo dos temas que no tienen que ver una cosa con la otra. Estamos evaluando la ley de ingresos y en ellas van los aumentos, ¿no? En cuanto al predial, al consumo de agua también. Sí, en cuanto a el tema del predial que se menciona en la ley de ingresos. Sin embargo, las tablas de valores que usted hace referencia de las 50 colonias no tiene que ver con esto, por eso acabamos de votarlo en el punto anterior, pero por eso le digo, no sé si quiera redireccionar su comentario. Pues yo sí creo que lo que estamos revisando aquí son estos aumentos y por eso me gustaría, o sea, cuando hablan de que solamente se va a aumentar el 4% a partir de los 10 metros cúbicos y también se está hablando de los aumentos en predial, o sea, ¿por qué no mencionarlo? Adelante. Gracias. A ver, sí, efectivamente hay una confusión. Aquí estamos hablando de incremento en las tarifas de agua. Este debate en particular, el que inició la compañera regidora Erika, es sobre las tarifas de agua. Su propio posicionamiento ronda todo exclusivamente en la tarifa de agua. El otro incremento que se menciona es otra cosa diferente, ese es el predial. Efectivamente está en la ley de ingresos, pero bueno, son dos debates distintos, son dos cosas diferentes. No hay que revolver una cosa con la otra. Si quieren entramos al debate de las colonias, claro que sí, por supuesto. En su momento hablaremos y si quieren presentar las reservas y ahí lo discutimos. Pero este debate es del agua. Hay una confusión en lo que se está mencionando aquí por parte de la compañera regidora. Es cuanto. No sé si hubiera… Adelante, regidora, iba a comentar, adelante. Gracias. No, yo mi comentario es porque antes de votarlo me gustaría que se mencionara también el aumento del predial, o sea, mi compañera habló sobre el agua, yo estoy hablando sobre el predial y me gustaría también pues que se justificara exactamente los aumentos que tuvieron estas 50 colonias. Con mucho gusto. Si gusta, nada más para poner orden a la discusión y no revolver temas porque son dos temas completamente diferentes, yo les propongo, agotemos si quieren el tema del agua y con mucho gusto entramos al tema del predial y que no es un incremento de predial como se señala, insisto, y ahorita con mucho gusto entramos a la discusión. Y si me permiten, en el tema del agua, creo que se hicieron
varios calificativos, nuevamente calificativos, hacia los consejeros, hacia funcionarios, pero sin elementos. De hecho, se mencionan datos que no tienen una fuente clara. Ojalá y nos pudieran pasar la fuente, porque no son los datos que tenemos, ni tampoco sabemos de dónde salen esos datos en cuanto a las fugas. Lo que sí es bien claro, y quiero todavía hacer hincapié sobre lo que decía el síndico. Creo que una de las cosas que se ha reconocido a nivel nacional y de hecho internacional es la eficiencia en cuanto a la operatividad de Zapal, y tiene que ver justamente en cómo se sigue trabajando en cambiar la tubería. Y las tuberías aquí en León se cambian de manera permanente, y simplemente en cada informe hemos dicho que de un año al otro casi que se ha cambiado la tubería de aquí a Aguascalientes, que otros municipios no lo hacen. Aquí sí lo hacemos porque queremos seguir avanzando en la eficiencia y queremos que cada vez haya menos desperdicio. Y simplemente, de manera clara, los datos creo que lo avalan. Si nosotros nos vamos a datos de 2018, estábamos hablando que lo que se tenía de eficiencia en León era el 66%, cuando el promedio a nivel nacional era del 55%. Hoy, lo acaba de decir el dato el síndico, hoy tenemos una eficiencia del 72%. ¿Qué quiere decir? Que desde 18 ahorita hemos todavía mejorado, ¿sí? Y son datos concretos y que ustedes y públicos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que las acciones que se están tomando están dando resultados. ¿Qué quiere decir? Que seguimos mejorando, sobre todo con la media nacional. Somos el municipio que menos desperdicio de agua tiene en el país. ¿Qué quiere decir? Que estamos haciendo el trabajo en Zapal. Por otro lado, también importante señalar, hablaba en su manifestación que el agua es un derecho humano, y creo que todos coincidimos, es un derecho humano, y que hemos venido trabajando en diferentes programas para apoyar a la gente para que pueda tener agua. Pero justamente, hablando del estrés hídrico que acaba de decir la síndica, que a todos nos queda claro, vivimos una situación compleja, no solamente en León, en Guanajuato, en México y en todo el mundo. Es una situación mundial el estrés hídrico, y León no es una excepción. Por eso tenemos que seguir cuidando el agua, por eso seguimos metiéndole al cambio de tubería. Pero hay otro tema importante, también usted hablaba de campañas, pero ¿de qué te sirve solamente una campaña para cuidar el agua si no hay una sanción para aquello o un costo adicional para aquellos que consumen de más? Si hablamos al derecho al agua, usted hablaba de 1.5. Pues curiosamente nosotros, o sea, la tarifa no se mueve y está ahora sí que subsidiada de 1 a 10 metros cúbicos. ¿Qué quiere decir? Que cumplimos con ese estándar. Usted habla de 1.5, que es hasta 10. Y lo que se está haciendo, el incremento que se está haciendo es para aquellos que consumen más de 21, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que estamos poniendo una tarifa adicional a aquellos que consumen muchísima más agua de la normal, que es para un consumo humano, ¿sí? Que son jardines, que son albergues, que son otro tipo de consumos mayores. Yo creo que ahí sí tenemos que ser muy, muy puntual, que no podemos decir que no estamos de acuerdo en que haya un incremento general, porque no estamos incrementando a quien menos tiene, no estamos incrementando a aquellos que cuidan el agua, estamos conservando el derecho humano del agua, pero sin embargo, aquellos que gastan de manera desmedida, pues debe de haber un costo adicional. Y yo creo que eso sí es importante, porque pareciera que se desvirtúa o que se quiere mantener en el error a las personas, y hay que puntualizarlo. En todo momento seguimos trabajando justamente para campañas para tener mejor calidad del agua, para poder estar dotando de agua, y el agua no llega a la gente pues por obra de magia, se requiere infraestructura. ¿Cómo cree que se paga la infraestructura y la tubería para que llegue si no se cobrara el agua? Pues yo creo que nadie nos la regala, ¿no? Porque no recibimos un insumo adicional con recurso federal. Entonces, lo que tenemos que hacer es meterle nosotros y poder administrar adecuadamente. Y cuando hablamos de administración, pues sí, tenemos un consejo que es ciudadano, pero también como ayuntamiento, todos, y lo he dicho porque lo he dicho una y otra vez, pareciera que las buenas no las sumamos, y cuando se trata de responsabilidad hay algunos que se esconden, ¿sí? Entonces, no sé si quieran hablar, adelante. Nada más poder precisar que en todo esto también hay un trabajo de descubrir o de además los nuevos pozos, y los pozos que se tienen hay que estarles dando mantenimiento para poder extraer el agua. Se ha estado haciendo investigación, que usted lo ha manifestado, del agua con nanotecnología,
Y todo esto pues viene siendo un costo que no se tiene contemplado de una manera normal por la situación del estrés hídrico que se acaba de mencionar. Entonces todo esto también, yo ya en una ocasión mencioné que lo más caro es lo que no existe o lo que no hay, y aquí lo que no hay es agua, y tenemos que estarla cuidando, tenemos que estar pensando en nuevas inversiones de tecnología y estar buscando nuevas fuentes de abasto. Creo que todo esto también conlleva a lo que se ha mencionado. Es cuanto, gracias. Gracias. No sé si alguien más desea hacer uso de la voz. Adelante, regidor. Sí, gracias. Voy a recorrer por acá, que no me alcance el micrófono. Gracias, presidenta. Bueno, no solo es el tema del agua, es un tema, híjole, bien importante que va a estar en la agenda pública y ya está en la agenda pública en estos momentos y va a estar todo este tiempo y en el futuro inmediato, en el corto y en el mediano plazo, porque se tienen que plantear estrategias para resolver este problema de tan mencionado estrés hídrico, que dicho sea de paso, no es culpa de los usuarios domésticos. Y en ese sentido, ellos no deben ser castigados por medio de las tarifas, tratando de corregir el estrés hídrico a base de tarifazos. Yo creo que no, porque ellos no son, repito, los culpables de ese estrés hídrico. Además, asunto que ya venimos arrastrando de esta administración y de las otras que no han sabido plantearlo ni técnica ni políticamente para resolver ese problema. No se ha resuelto, no lo han podido resolver, y los que han gobernado aquí desde hace ya lustros no han podido plantear el asunto, y por eso nos enfrentamos, y por eso el suministro del agua es inexistente en casi 100 colonias de nuestro municipio, y los responsables son los que no han podido plantear una alternativa en todos estos años. Eso hay que decirlo de esa manera contundentemente y no querer aquí plantear que por medio de unas modificaciones decimales en unas tarifas vamos a encontrar la panacea y con eso decirle a los usuarios que cuidemos el agua. Claro que las campañas están bien y claro que la gente la cuida, el agua, por supuesto, porque si no, ahí está la consecuencia de la tarifa. El problema está en otro lado, no está ahí. Lo que señalaba mi compañera es en el sentido de que nosotros en la ley de ingresos se pudiera haber planteado otro esquema tarifario que beneficiara a los que menos tienen. Así de sencillo, ¿no? Y no solamente en el asunto del agua. Yo por eso votamos, o en lo particular, en contra del orden del día, porque plantear solo 2 mesas de trabajo para una extensa ley como esta y no entrarle al detalle, no solamente a esta tarifa, a los derechos, aprovechamientos, impuestos en general y adecuarlos a la situación socioeconómica de nuestro municipio, que es urgente atender, pues entonces pues nada más están planteando una ley de ingresos inercial, sumándole el 4% autorizado por el Congreso y nada más. No hay un planteamiento distinto. Y por eso los resultados pues van a ser los que tenemos hasta ahorita. Las familias de esas casi 100 colonias pues van a estar sufriendo la escasez de este vital líquido. Gracias. Adelante, síndica. Sí, nada más una reflexión. Claro que las familias no son las culpables del estrés hídrico, por supuesto, sí. El estrés hídrico no es culpable de las personas en este caso. Obviamente estamos hablando de que
estamos en un lugar donde no hay agua. Además, en la naturaleza estamos viendo que en toda la República tenemos ese problema. Se trata de ser conscientes, de todos ser conscientes. Y sí, es verdad, cuidan el agua porque cuesta más, es cierto. Pero lo que se trata es de que cuidemos lo que tenemos. Y sí, es verdad que tenemos poca agua y tenemos que estarla cuidando. Y ahora, en 30 años, claro que hemos sido responsables en el cuidado del agua. Si no, yo quiero imaginarme un gobierno irresponsable que no sabe de cuotas, que quita todas, que expropia todo, que quita todo. ¿Cómo estaríamos ahorita? Pues no sé qué tomaríamos en lugar de agua. Pero la verdad es que sí tenemos que ser muy conscientes y estos temas no politizarlos, sino decir que bueno, ¿quién es el responsable? Todos tenemos que cuidar el agua, porque al final echemos la culpa que echemos, si no la cuidamos cuando no haya agua, entonces sí va a ser un agua muy cara. Es mi comentario. Gracias. Adelante, regidor Beto. ¿Y quién luego posterior? La regidora. Gracias, presidenta. Recordemos una cosa, el acceso al agua es un servicio, es un derecho humano. Este derecho humano está en la Constitución, el artículo 4 de la Constitución. Pero aunque todos tenemos derecho al agua, por supuesto, también necesitamos que exista un servicio. El agua está, pero para que llegue a su casa, abra la llave y salga agua, se requiere infraestructura, equipamiento, mantenimiento y una cantidad de gente que trabaja, déjeme decirle, ahí sí, 24/7, para que todos podamos tener acceso al servicio de agua. ¿Qué pasa también no solo en León, sino en todo México y también en muchas partes del mundo? Tenemos un estrés hídrico importantísimo. Ha llovido muy poquito, no solo en León, en muchas partes, y se tienen que hacer esfuerzos considerables para que ese servicio continúe. Lo que se comentó hace un momento en cuanto a que tenemos deficiencias en los últimos años de estos gobiernos, déjeme decirle que difiero mucho. En León, el 98% de la población tiene un sistema de infraestructura para que pueda tener acceso al agua, el 98%. Otra cosa es que efectivamente tenemos poca agua, pero no depende del gobierno que haya agua o no, del gobierno depende que haya esa infraestructura, ese mantenimiento, esos servicios para que se puedan dar. Solamente el 2% de la población en León le llega este servicio a través de otro tipo de infraestructura, como es las pipas, por ejemplo. Ok. Estas tarifas están adecuadas a los criterios que estableció el Congreso del Estado. Recordemos una cosa que es importantísima. Estos costos se derivan de un servicio que se está dando. Para que se dé este servicio se requiere lógicamente la operación, la administración, la depreciación, los activos fijos, la rehabilitación, el mantenimiento, el mejoramiento a este servicio público, los gastos operativos naturales. Todos queremos que haya agua, por supuesto, pero ¿cómo le hacemos para que el agua llegue si no le invertimos? Este es un servicio que se tiene que mantener. Y los criterios establecidos por el Congreso atienden precisamente a que no haya aquí subjetividades. Que no se incremente, perfecto, no se incrementa. Y si no se incrementa, ¿de dónde va a salir el recurso para poder darle este servicio? ¿De dónde? ¿Va a llegar de la Federación? No va a llegar de la Federación. ¿Va a llegar del Estado? Tenemos algunos convenios que nos ayudan con gobierno del Estado. Pero el recurso sale aquí del municipio. Lo pagan las propias personas que tienen este tipo de servicios y que con lo que se les cobra por este servicio están obteniendo su propio servicio de agua. Y recordemos una cosa, también las cuotas que estamos aquí considerando atienden no nada más a criterios del Estado de Guanajuato, sino atienden a los propios criterios de la CONAGUA. La propia Ley de Aguas Nacionales establecen estos criterios.
Estos criterios de eficiencia económica, de autofinanciamiento, de acceso a servicios. Por último, quisiera decir un comentario porque también se habla únicamente de las tarifas y se habla únicamente de los incrementos. Sin embargo, déjenme comentarles, en esta propuesta que nosotros estamos haciendo, que se va a enviar al Congreso del Estado de Guanajuato, no se establecen únicamente tarifas altas, muy al contrario. Tenemos de las aguas más económicas a nivel federal. Y otra cosa importante, esta propuesta que se está haciendo atiende a grupos vulnerables. Tan solo en el 2023 tenemos descuento para apoyos de asistencia. Tenemos más de 137 tomas públicas en León. Tenemos bebederos públicos, subsidios a escuelas públicas, no pagan agua las escuelas públicas. Tenemos subsidio a estancias infantiles, bueno, donde había estancias infantiles, ¿verdad? Porque las eliminaron a nivel federal. Tenemos subsidios a adultos mayores, tenemos subsidios a personas que tienen discapacidad y entre todo este universo representa más de 17,127 cuentas directamente que tienen subsidios. Esto representa más de 46 millones de pesos que este municipio aplica a través de este subsidio para que los leoneses puedan tener agua. Y esta propuesta tiene aún más facilidades para todo este sector vulnerable. Es cuanto, Presidenta. Gracias, regidor. No sé si alguien más desea hacer uso de la voz. Adelante, regidora. Gracias. Efectivamente, hechos, no palabras. Así como me antecedió en la voz mi compañero regidor Beto Moreno, son cosas que como municipio hemos agarrado el toro por los cuernos. Y no es cosa menor, porque efectivamente estos subsidios ayudan a la gente que más necesita. Y no de discurso, porque yo nada más quiero hacer una pregunta. ¿Por qué tenemos, aparte de las acciones o malos usos que hemos realizado como ciudadanos, pero por qué tenemos hoy este estrés hídrico en la ciudad? La respuesta está muy sencilla. Cuando hubo una estrategia de hace muchos años llamada el zapotillo, nos dieron la espalda y gracias a eso hoy tenemos este problema en la ciudad. Con que nos dieron un chorrito de eso, de tanto que se estuvo invirtiendo, de tanto que se estuvo generando, de tanto que se estuvo negociando, hoy por hoy no estaríamos hablando de esta situación que nos afecta a todos. Y estos famosos aumentos que quieren hacer y tergiversar mis compañeros, ¿qué creen? Se está subsidiando a los que cumplen y a los que ahorran el agua. Eso es tan difícil de entender. Si tú no tienes un mal uso o un gasto excesivo del agua, no tienes por qué tener que pagar esta tarifa. Es al revés. Quien se porta bien, claro, a todos nos ayuda. Cuidemos el agua. Ese es el mensaje. Es no gastemos excesivamente lo que no deberíamos hacer. Es eso. Nada más. Que no les quieran venir aquí a decir que los tarifazos y que cosas de ese tipo, porque no es cierto. Y año con año se ha visto con cada una de las acciones que se ha tomado y que ya lo dijo, en cuánto se evalúa esto anualmente, quiero decirlo. Estos 46 millones de pesos son anualmente. Entonces, es simple y sencillo. No gastemos lo que no debemos o quien gasta más, que podamos recuperar esa conciencia para poder equiparar lo que hoy no tenemos y lo que hoy podríamos tener una respuesta y un resultado positivo con lo del zapotillo. Es cuanto. Gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Adelante, síndico. Gracias. A ver, luego se cambia el mundo al revés. Aquí dice que están de alguna manera las críticas hacia esta iniciativa es porque estamos incrementando el costo del agua a los que más consumen, a los que consumen
por encima de lo que debe de consumir una persona por habitante. Para decirles, un habitante de León en promedio debe de consumir 132 litros diarios, en promedio. Y estamos ahorita incrementando la tarifa a los que consumen más de 132, que son los que consumen alrededor de 177 litros. Perdón. Presidenta, moción. Sí, moción de orden, no me Creo interrumpa. A ver, ¿me permiten la Moción. moción? ¿Por qué razón? Creo que tiene 3 intervenciones. Yo soy el iniciante. ponente. Sí. Lea la ley. Ok, de acuerdo. A ver, nada más les pido… Lea la ley y luego hable. Les pido nada más Sí, respeto. A ver, nada ¿cuál más. será la moción? Bueno, yo se me pasó Regidor, que usted era el ponente. él es el ponente, adelante, y nada más les pido que pidan la voz. Gracias, una disculpa, pero bueno, cuando alguien ignora la ley, pues sí, a veces respinga uno. Es la estrategia del regidor, siempre me interrumpe cuando estoy en la idea y luego bueno, ya es la tercera o cuarta vez que me la hace y yo sigo cayendo, pero bueno, estamos incrementándole la tarifa a los que consumen más de 177 litros, ¿sí? Cuando deberían de consumir 132, eso quiere decir que el diferencial, que son como 45 litros, los destinan a otra cosa, que no es las necesidades básicas. Regar jardines, llenar albercas, lavar cocheras, lavar la calle, el carro, que además eso ya implica, además, una multa, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo, y aquí le dicen que son tarifazos, que queremos resolverlo a tarifazos. Esos que consumen más, pues son los que tienen una posición más privilegiada. Entonces, ¿a quién están? Ya no entendí a quién defienden, porque a los que menos tienen, a los más vulnerables, a las 300,000 cuentas de las personas que son más vulnerables en la ciudad, no se les está subiendo, no se les está incrementando. Entonces, ¿a quién están defendiendo? Y luego dicen, ¿de quién es la culpa? Pues, ¿de quién es la culpa que no haya agua? ¿Alguien es culpable de que no haya agua? Yo diría que la naturaleza, por sí sola. Sí hay culpabilidad de que no haga algo para ahorrar el agua, cuando no hay, eso sí, ahí sí. Pero eso, perdónenme, pero aquí en León, eso es lo menos que se ha dado, porque se han dado iniciativas en ese sentido. Nada más para darles otro dato, para que vean la ignorancia supina con la que a veces se habla aquí. En 1990, cada habitante de esta ciudad consumía en promedio 400 litros por día. 1990. Después de todos estos años, hoy consumen 132 y lo vamos bajando cada año. Cada año, porque hemos hecho conciencia, pero falta más trabajo que hacer, y eso es lo que en eso está enfocada esta iniciativa. Entonces, que no se diga que no se ha hecho nada, que se diga aquí con todas sus letras que no se ha hecho nada. Entonces, ¿esto qué es? Este es un esfuerzo de toda la población de León, de todos los habitantes de esta ciudad, y dicen que no se ha hecho nada. Y luego dicen, bueno, que nada más 2 mesas de trabajo. En la primera mesa de trabajo, la oposición, excepto una compañera de la oposición, la regidora Lucía, y también la regidora Erika, pero aquí el que hizo uso de la voz ni se presentó ni habló, cero. Pero además, desde que planteamos las mesas de trabajo, se dijo que se iban a instalar las mesas de trabajo que fueran necesarias, y nadie, ni un edil pidió una mesa de trabajo adicional, ninguno. Entonces, ¿cómo se vienen a quejar aquí que nada más, pues cuando no pidieron las mesas de trabajo, cuando se quedó abierto eso? Entonces, para que vean cómo se debate aquí con esa irresponsabilidad y con mucha mentira, con mucha falsedad. Esa es la realidad, esa es la realidad. ¿Cuánto cuesta resolver este problema? Estamos aprobando aquí una ley de ingresos de 8,600 millones de pesos para la ciudad. ¿Cuánto creen que cuesta resolver el problema del agua en León? Si hubiera la disponibilidad incluso. Muchos presupuestos anuales de esta ciudad, muchos proyectos que han sido cancelados a nivel federal, porque un municipio como el nuestro no puede resolver el problema por sí solo, es imposible, no tenemos los recursos, pero hemos venido trabajando durante muchos años para ahorrar el agua, que hoy todavía nos permite tener agua en la ciudad para poder subsistir
razonablemente. Es cuanto, alcaldesa. Gracias, síndico. Creo que ha quedado suficientemente discutido en lo general, por lo que pasamos a la votación. Sí, dígame, regidora. No, yo continúo con mi propuesta, ya se habló del tema del agua, a mí sí me gustaría que nos informara exactamente de las colonias que sufrieron mayor incremento en el Regidora, predio. me da mucha pena, estamos en lo general, ya agotó sus participaciones, con mucho gusto, en lo subsecuente viene en lo particular, si quiere hacer alguna reserva la discutimos con mucho gusto. Ya ¿Sí? agoté mis participaciones, Claro que sí. esta es la segunda. No, ya agotó sus participaciones, aquí Esta tenemos es la- la cuenta. Sí, es la segunda vez que hablo y nada Sí, más. es esta para sería la pedir- tercera. Entonces, con mucho gusto, cuando vengan las reservas, usted presenta su reserva con mucho gusto y la discutimos, ¿sí? Entonces, se somete Permítame, a Presidenta, no he y de- terminado mi segunda intervención. No, me disculpa, regidora, ya la agotó. No, esta es mi segunda intervención. Me da mucha pena y le pido respeto a la sala. Entonces, se somete a votación en lo general. Quien esté por la afirmativa, a favor de manifestarlo, levantando su mano. Quienes estén en contra. ¿Podría dar cuenta, secretario? Con gusto, Presidenta. Son 12 votos a favor, 3 votos en contra. Muchas gracias. Ahora continuamos con la votación en lo particular. Quien tenga una reserva, empezamos por mi lado izquierdo para poderla inscribir. Les pido que digan su nombre y el artículo que se reserva. Leticia Villegas, sin reserva. Luz Graciela Rodríguez, sin reserva. Guadalupe Vera, sin reserva. Gabriela Echeverría, con 3 reservas. Permítame. La primera es en el artículo 55, en materia de panteones. La segunda en el artículo 16, en la fracción primera, en el inciso A. Y la tercera es el artículo 16, fracción primera. Ya había comentado la misma inciso A, ¿algún otro inciso? Ok, permítame. Sí, es la misma, nada más en el inciso A la primera y la otra en lo general al artículo. Gracias. Adelante. Gracias, Presidenta. Artículo 16, fracción primera. Erika Rocha, sin reserva. Lucía Verdín, con una reserva al artículo 16, inciso K. Blanca Graciela Escobar Chávez, sin reserva. Ramón Hernández, sin reserva. Carlos Ramón Romo Ramsen, sin reserva. Ofelia Calleja Villalobos, sin reserva. Hildeberto Moreno, sin reserva. Yaret González, sin reserva. Arturo Sánchez, sin reserva. Alejandra Gutiérrez, sin reserva. ¿Podría dar cuenta, secretario, por favor, de las reservas? Con todo gusto, Presidenta. Son 5 reservas. Las primeras 3 de la regidora Gaby Echeverría, el artículo 55, artículo 16, fracción primera, inciso A, y artículo 16, fracción primera. La segunda, reservas presentadas por el regidor Tony, artículo 16, fracción primera, y la última reserva, la regidora Lucía Verdín, artículo 16, inciso K. Gracias. Iniciamos con la primera reserva, el artículo 55, relativo a panteones. Adelante. Gracias. En el artículo 55 se establece facilidades administrativas en materia de panteones. Al respecto, la ley para la búsqueda de personas desaparecidas en el estado de Guanajuato establece en su artículo 55 las obligaciones que tienen los ayuntamientos del estado y concretamente en su fracción quinta dispone que los ayuntamientos tienen como obligación establecer facilidades administrativas en el pago de derechos por inhumaciones cuando estos tengan relación con la búsqueda y localización de una persona desaparecida. Por lo antes expuesto, propongo que se adicione un segundo párrafo en el artículo 55 para establecer que para el caso de inhumaciones, cuando estos tengan relación con la búsqueda y localización de una persona desaparecida, se podrá otorgar un descuento de hasta 100% atendiendo al expediente generado por las autoridades competentes.
La propuesta anterior se establece de manera potestativa con la posibilidad de aplicarlo de forma gradual hasta llegar al 100% del descuento y lo más importante, que permitirá dar cumplimiento a la obligación a cargo del ayuntamiento establecido en la ley para la búsqueda de personas desaparecidas en el estado de Guanajuato, pero sobre todo apoyando a estas personas que ya de por sí sufren de una pena y que es alta, ¿no? Es cuanto. Esa es mi propuesta en este artículo. Gracias. ¿No sé si hubiera algún comentario al respecto? No habiendo comentarios, se somete a su consideración la propuesta de la regidora. Quien esté por la afirmativa, sírvase a manifestarlo. ¿En contra? ¿No hubo ninguno en contra? No, ¿verdad? Adelante. La propuesta fue aprobada por unanimidad de votos. Adelante con la segunda. Gracias. En el artículo 16, fracción primera, inciso A, referente al servicio de agua potable de uso doméstico, concretamente en el rango de… No, perdón, me estoy saltando, creo, la otra. Sí. En el Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento para las Estructuras Tarifarias elaboradas por la CONAGUA y de la cual se hace referencia en los criterios técnicos elaborados y presentados de la Iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024 que emitió el Congreso del Estado, se establece que la estructura tarifaria debe ser sensible y acorde con la comunidad a la que se asigna este vital líquido. En el citado manual se establece que se debe garantizar que ninguna familia debe gastar más del 3% de su ingreso para cubrir sus necesidades de agua. Al respecto, la Secretaría de Economía, a través de Data México, establece que el Estado de Guanajuato, el salario promedio mensual en el segundo trimestre del año 2023 es de 4,770 pesos y el 3% al que se hizo referencia equivaldría a 143 pesos. Que de acuerdo al manual de agua potable, ninguna familia debería rebasar esta cantidad por cubrir sus necesidades de agua. Actualmente tenemos una cobertura de micromedición al 100% con los medidores, de lo cual se desprende que todos los usuarios tributan en razón de sus consumos y el 87,72% de nuestro padrón de usuarios está compuesto por tomas domésticas, de las cuales el 65,10% representa a los consumidores del 1 a 10 metros cúbicos. Por lo anterior es que propongo una reserva al artículo 16, fracción primera, inciso A, referente al servicio de agua potable de uso doméstico, con la finalidad de que los consumidores de 1 a 10 metros cúbicos no se les cobre el factor mensual aplicado o el factor de recuperación tarifaria, que cambió nada más de nombre, del mes de febrero al mes de diciembre. Es decir, únicamente se cobre la cuota base, que ya tiene el aumento del 4%, de 132,55, del cual y que se le sume la cantidad que viene establecida por cada metro cúbico consumido por el mes de enero, no incrementando el porcentaje del 0,43 citado de cada mes, porque solamente se está haciendo un descuento de un solo mes. De esta forma, se apoyará con el porcentaje que establece el Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, el cual refiere que la capacidad de pago familiar por los servicios de agua potable no debe exceder del 3% de sus ingresos para cubrir sus necesidades de agua. De esta forma, apoyamos a 295.577 usuarios que representan el 65,10% de los consumidores domésticos y con esto ayudaríamos considerablemente a los más vulnerables y necesitados de nuestro municipio y que siempre están al pendiente del uso racional del agua potable. Es cuanto. Gracias. No sé si hubiera algún comentario. No habiendo comentarios, se somete a consideración la reserva de la regidora. Quien esté por la afirmativa, a favor de levantar su mano. ¿En contra? ¿Podría dar cuenta, secretario? Con gusto. Presenta 3 votos a favor, 12 votos en contra. Gracias. Adelante con su tercera reserva. Iba a eliminar mi siguiente propuesta, pero pues dado que no hay una justificación de por qué se rechazó esta propuesta, que es eliminar este porcentaje mensual a los consumidores de nuestras familias, pero bueno, voy a continuar con mi siguiente reserva.
Considerando que el consumo de agua potable para uso doméstico en el consumo de 21 metros cúbicos en adelante solo debe cobrarse el factor mensual aplicado 52%, pero no el de 0.75% que fue propuesto de bote pronto en la sesión de Comisiones Unidas de Patrimonio y de Gobierno, el cual fue propuesto como reserva de manera subjetiva sin considerar los criterios técnicos, financieros y sociales y los estudios de soporte que establece el Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento para el establecimiento de las estructuras tarifarias. Consideramos que es excesivo estos factores variables mensuales que repercutirán en la economía familiar, pues con estos nuevos cálculos, por lo menos en el servicio doméstico, saldrá más caro que la indexación mensual que se viene cobrando en el presente ejercicio fiscal y en los anteriores. Invitamos a fortalecer a que Zapal implemente campañas de concientización para que todos aquellos consumidores de agua potable de uso doméstico que el Zapal tenga registradas como altos consumidores se llegue a un acuerdo para reducir los consumos de agua potable en tareas y actividades innecesarias. Es cuanto. Gracias. No sé si hubiera algún comentario. No habiendo comentarios, se somete a consideración la reserva de la regidora. Quien esté por la afirmativa, a favor de manifestarlo. ¿En contra? ¿Podría dar cuenta? Con gusto, Presidenta. Son 3 votos a favor, 12 votos en contra. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente reserva, al artículo 16 del regidor Antonio. Gracias. Mi reserva es al artículo 16, fracción primera, que es el servicio del agua potable. Las contraprestaciones correspondientes a estos servicios se causarán y pagarán mensualmente de acuerdo con lo siguiente. Para cualquier nivel de consumo, pagará una cuota base y se agregará el importe que corresponda de acuerdo al nivel de consumo, con base a la siguiente tabla, y luego tiene varios incisos de la A al inciso K, y mi reserva es para incluir al artículo 16, fracción primera, un inciso, el inciso L, que dice de la siguiente manera: aquellos usuarios clasificados como uso doméstico que acrediten ante Zapal mediante documentación correspondiente al sistema DIF estar en una condición de carencia o vulnerabilidad por ingreso y pertenezcan a una de las SAP, zona de atención prioritaria, solo se les aplicará o cobrará la cuota o tarifa base establecida en el inciso A de la presente fracción, siempre y cuando su consumo sea entre 0 y 15 metros cúbicos mensuales. Hasta ahí la reserva. Esto termino. Hasta ahí la reserva de lo que tienen que decir textualmente. Y podría ser sujeta a que los compañeros de la función edilicia nos ayuden a que quede más clara. No sé si se entendió esto, pero significa que los compañeros los habitantes de las zonas de atención prioritaria, no estoy hablando de cualquier consumidor, usuario doméstico, porque tiene un poco que ver con la reserva que planteó mi compañera, en el sentido de que la estructura tarifaria que debe plantear el organismo debe estar acorde a la situación socioeconómica de nuestro municipio. En general, a la situación socioeconómica de nuestro municipio. Y eso es lo que venimos diciendo desde hace un buen rato, que no nos sujetamos, o sea, volteamos hacia otro lado cuando a la hora de atender las necesidades socioeconómicas de nuestros habitantes. Es aquí en esta presentación de esta ley de ingresos en donde deberíamos enfocar y focalizar la situación socioeconómica de nuestro municipio. Tal parece que lo que nos dicta las mediciones del Coneval pues no son ajenas o no los podemos atender. Pero para encontrar buen puerto estoy hablando entonces
no en general del el nivel socioeconómico ni las carencias, en general de las vulnerabilidades en cuestión de ingresos de la población y las mediciones en donde más de 800,000 personas están en algún grado de carencia, sino solo me refiero a los usuarios, incluso a los usuarios que tienen una cuenta, porque no van a ser todos y que estén ubicados y asentados y lo demuestren así en una zona de atención prioritaria. ¿Qué es una zona de atención prioritaria? Áreas o regiones que sean de carácter predominantemente rural o urbano, cuya población registra índices de pobreza, marginación, indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social. Repito, índices de pobreza y marginación indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social. Es decir, esta población es la que tenemos que tener, la que tenemos que focalizar y plasmarlo así en esta ley. No es en general, no va a tener un fuerte impacto en las finanzas, sino que hay que entender esta. Y ni siquiera, o sea, lo único que señala es que se les cota a estas personas la cuota base que está establecida en el inciso A, que es, si no me recuerdo, 130 y tantos pesos. O sea, sí van a pagar. Y concluyo diciendo con esto, Presidenta, que con esto, aunque no en general, que deberíamos hacerlo, atender a la población en general, pero atendemos a esa población y lo que dice el manual técnico de la CONAGUA. Gracias. Gracias. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Adelante, regidora. Gracias. Bueno, primero que nada, comentarles a todas y todos que Zapal ya lo tiene incluido, porque efectivamente no solamente son las zonas de atención prioritaria, son todas aquellas personas que puedan estar en alguna situación vulnerable, no siendo limitativos con una zona de atención prioritaria. Porque, ¿qué creen? El gobierno federal en el 2022 teníamos un total de 700 zonas de atención prioritarias, donde podían ser acreedores de un recurso federal para servicios públicos, para infraestructura, para mejorar su calidad de vida. Pero el gobierno federal en el 2023 la restó a 318 zonas de atención prioritaria, pudiéndoles proveer de mayor recurso a más gente. ¿Qué creen? Es la incongruencia total. Por eso nosotros no somos limitativos, al contrario, estamos extendiéndolo a la ciudadanía, porque también sabemos que hay otras zonas prioritarias, aunque no tengan que ver con los lineamientos incongruentes del gobierno federal. Nosotros como municipio somos congruentes a lo que mucha gente que a lo mejor no vive en estas zonas puede estar pasándola mal. Es cuanto, alcaldesa. Gracias. ¿Algún otro comentario? Adelante. Bueno, voy con mi segundo y último. Decirle, síndico, no es una estrategia mía que lo interrumpa. No, para nada, no, le ofrezco una disculpa si lo interrumpo de repente, no es constantemente, sino que hago siempre una moción cuando tengo una duda legítima y eso también está en el reglamento, ¿no? Entonces, no está contenido esto que estoy planteando en esta reserva, no está contenido en la ley de ingresos, es un inciso adicional que plantea otra cosa, lo que ya plantea en los incisos anteriores al inciso del K para arriba, es distinto. Lo que se trata de establecer aquí ni siquiera es para todos los habitantes en zonas de atención prioritaria, porque no todos van a tener una toma. Ya sabemos que en estas zonas de alta marginación y vulnerabilidad ni siquiera hay una toma en algunas, y en otras sí hay. Es en aquellas que sí tengan una cuenta registrada con el Zapal, solamente paguen la cuota o tarifa base cuando su consumo sea del 0 al 15 metros. ¿Por qué? Porque también la organización, creo que es la Organización Mundial de la Salud u otra, hay diferentes mediciones, pero que establecen que
cada persona necesita un promedio como está en el límite de los 13 metros cúbicos por familia al mes, más o menos está en ese. Y con eso entonces estamos garantizando el acceso al derecho humano de este vital líquido y también acorde a lo que dice el manual técnico que debe ser la tarifa, el esquema tarifario sensible, otra vez a las necesidades y al nivel socioeconómico de las familias en nuestro municipio. Y dicho sea de paso, lo digo de nuevo, no es entonces para todas porque, bueno, ahí tendríamos que, estoy cierto y estoy de acuerdo en que tendríamos que revisar más profundamente el esquema tarifario, pero esto solo es para las zonas de atención prioritaria. Y es más, si nos dice la compañera regidora que son menos zonas, pues entonces es más fácil aplicar esta reserva. Yo creo que va a votar ella a favor porque está de acuerdo, son menos zonas, entonces son algunas cuentas, son cuentas que sí tengan con el Zapal y que puedan tener este beneficio. Y así estamos acorde. Si no revisamos el esquema tarifario, al menos atendemos a estas personas, repito, en áreas o regiones cuya población registra índices de pobreza y marginación, que si no atendemos con una estrategia desde esta ley de ingresos, de esta manera, para que solo pague una cuota, no estamos promoviendo tampoco que van a desperdiciar, por supuesto que no, incluso porque está topado a 15 metros cúbicos, que es más o menos lo que ocupa una familia, de 4.3, según medido por el INEGI, 4.3 personas, 4.5 por hogar, y eso es lo que va a necesitar, y con eso nada más se cobraría la cuota base a estas zonas. Repito, zonas de altos índices de pobreza y marginación, con eso garantizamos que tengan el acceso, y porque tienen una vulnerabilidad estas zonas, justamente una vulnerabilidad en cuestión del ingreso. Es posible, y lo hemos visto y lo ven ustedes cada miércoles ciudadano aquí, la mayor demanda de revisión de recibos del agua, en el sentido de que se vuelve privativo porque esas personas son vulnerables en cuestión de ingresos, y cuando se enfrentan a una eventualidad donde tengan que desembolsar, pues ¿qué es lo que van a hacer primero? Dejar de pagar servicios públicos, y entonces se vuelve que la tarifa, conforme va aumentando, y los cargos de cobranza y de reconexión se vuelven privativos de ese derecho humano. Eso no está planteado en la ley de ingresos. Regidor, ya agotó su tiempo, ¿podría concluir? Concluyo y ojalá apelo a su buen criterio de que esta es una buena medida. Gracias. Gracias. Adelante, regidora. Por eso, el que no seamos limitativos, ¿qué quiere decir? Que el subsidio puede ser acreedores todavía gente que pueda estar viviendo fuera de las zonas de atención prioritaria, que el gobierno federal bajó y que les dio la espalda. Esa es la pequeña gran diferencia, que es cualquier persona que esté en un estado de vulnerabilidad, discapacidad, ya lo dijo todo la serie de subsidios mi compañero regidor Beto Moreno, y nada más, corrección, el subsidio no son hasta 15 metros cúbicos, es hasta 17 metros cúbicos, ahí viene en su información. ¿Es cuánto? Gracias. Yo creo que ya quedó suficientemente discutido. Adelante, regidor, nomás porque es ponente, para que vea que aquí no hacemos distinciones, aquí somos bien parejos. No, adelante mi ponente. Ya se me olvidó que yo era el ponente. Casi no pongo reservas. Sí, para hacer una precisión, no, o sea, es distinto a lo que dice la compañera Jaret, porque esta reserva plantea no
un subsidio por precio, que ya habíamos cambiado, creo que en la anterior ley de ingresos era por metro cúbico, y luego lo cambiaron por pesos. Ese subsidio, el subsidio directo me refiero, ¿no? Porque se señala que hay otro tipo de subsidio que es un subsidio cruzado, donde las tarifas más altas subsidian a las tarifas más bajas, ¿no? Este es sí es un subsidio, pero directo a las personas más vulnerables. Además lo va a acreditar, por eso le puse el sistema DIF, que lo puede acreditar por un estudio socioeconómico, ¿no? Y estas personas de alta vulnerabilidad, entonces sí no van a pagar cero, van a pagar la cuota base que indica en el inciso A. Y el consumo de 0 a 15 se va a quedar libre. Ese sería el planteamiento, ¿no? Y para ya no repetir todos los demás argumentos que digo, es para que quede claro que no está planteado y esta iniciativa no limita a los otros incisos y a los otros subsidios que plantea ya esta ley. Gracias. Gracias. Bueno, se somete a votación la propuesta del regidor. Quien esté por la afirmativa, si va a manifestarlo levantando su mano. Quienes estén en contra, ¿podría dar cuenta, secretario? Con gusto, Presidenta. 3 votos a favor, 12 votos en contra. Gracias. Ahora continuamos con la reserva de la regidora Lucía. Gracias, Presidenta. Con su permiso, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 y 81 del Reglamento Interior del municipio de León, Guanajuato, me permito presentar una reserva a efecto de reformar el artículo 16, inciso K, de la iniciativa de la Ley de Ingresos para el municipio de León, Guanajuato, para el ejercicio fiscal del año 2024, bajo las siguientes consideraciones. Primero, que los ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado del Zapal, de acuerdo con las proyecciones para el 2024 y en comparación con lo proyectado para el 2023, tendrán un incremento de más de 6.42 puntos porcentuales. Segundo, que tras la aprobación en Comisiones Unidas del pasado 30 de octubre de un nuevo factor de 0.75% para giros domésticos y mixtos, específicamente en consumos mayores a 21 metros cúbicos, se proyectan 3.714.553 pesos como posibles ingresos adicionales al Zapal. Tercero, que con base en las proyecciones anuales del Zapal en materia de subsidios, se tiene que con 5.785.898.89 pesos, se ha proyectado beneficiar ya a 16.236 cuentas, tanto de personas adultas mayores y personas con discapacidad. Es decir, en promedio con 355 pesos al año a cada cuenta de personas adultas mayores y 378 pesos al año a cada cuenta de personas con discapacidad. Con base en lo anterior, podría afirmarse que estos 3.714.553 pesos como ingresos adicionales podrían permitirle al Zapal crear una nueva base de subsidios para, yo calcularía, posiblemente beneficiar a más de 10,000 mujeres madres de crianza unitaria. Dicho cálculo, como he referido, realizado con base en el promedio de subsidios que ya existen y se otorgan a personas adultas mayores y personas con discapacidad. Dicho esto, recordemos que de acuerdo con la estadística de nacimientos registrados del 2021, de acuerdo al INEGI, Guanajuato, esta es la entidad con el mayor número de mujeres menores de 20 años encargadas de la crianza y que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del 2022, en Guanajuato el ingreso promedio trimestral de las mujeres de entre 15 y 49 años es 38.30% inferior que el de los hombres. Pero no solo eso, aunque la brecha de mujeres sin hijos es de 31.07%, la situación evidentemente se profundiza si consideramos que las mujeres con 2 o 3 hijos reciben hasta 45% menos ingresos que los hombres que también tienen crías.
Además, en México se reporta que las mujeres madres de crianza unitaria destinan 39% a la compra de alimentos, 17% al transporte, 12% a la vivienda, 9% a gastos personales, 8% para educación y esparcimiento y 6% a limpieza, entre otros. Y esto sin hablar de un análisis transversal de tipo de accesos, nivel de escolaridad, características étnicas, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, entre algunas otras. Estos son solo algunos datos, pero las propias instancias municipales han informado que hay más de 320,000 mujeres encargadas de la crianza y el hogar, situación que hace más que evidente la creación de este subsidio que beneficiaría de forma significativa a esta población. Pero también la falta de acceso al agua profundiza la desigualdad de género, sobre todo a la hora de asignar las tareas. Abordar las necesidades de las mujeres en relación con el agua, el saneamiento y la higiene es un factor clave para lograr la equidad, mejorar sus condiciones de seguridad y también de salud. Por lo anteriormente expuesto, propongo que en el inciso K del artículo 16 se añada como personas beneficiarias a las mujeres madres de crianza unitaria, coloquialmente mal denominadas madres solteras, que así lo acrediten de acuerdo a los mecanismos que para tal efecto establezca el ZAPAL. Es todo, presidenta. Gracias, regidor. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Adelante, regidor. No, perdóneme, síndico. Digo que me quiere bajar de nivel cada sesión. 5,000 pesos son 5,000 pesos. Bien. Sí. Regrésenme mi tiempo porque no sé. Bien, sí, este comentario, esta idea ya la había comentado la regidora, y había servidor, el de la voz, había comentado que es loable. Sin embargo, yo tengo mis dudas y mis reservas, e incluso si esta es la manera adecuada de enfocar este apoyo de 3,700,000 pesos, efectivamente. El artículo 16, inciso K, regidora, habla efectivamente de un subsidio para personas, adultos mayores o con discapacidad, pero establece una cantidad fija, ahí establece 28.52 pesos, es decir, tenemos que determinar una cantidad concreta para poder considerarlo un subsidio, no puede quedar abierto. Y en su exposición yo no escuché que se hablara de una cantidad así concreta. Tampoco, bueno, si habló usted de un padrón aproximado de una información que se dice municipal, de 320,000 mujeres, madres solteras, supongo yo que podrían hacerse acreedores a este beneficio, que es pues una cantidad muy importante en relación a la población. A mí me gustaría que pues esto fuera ratificado más concretamente para poder determinar cuál es efectivamente ese rango o ese universo de personas que pudieran ser beneficiadas. Para que la propuesta prosperara en ese sentido, en la ley de ingresos, sí tendríamos que tener una cantidad concreta, no podríamos hablar de unas suposiciones o de cálculos que no se hayan hecho. Por lo tanto, y considerando que esta es una ley de ingresos y lo que usted propone es un apoyo que más bien significa un egreso, ¿sí? Que eso se dispone en todo caso en el presupuesto de egresos de ZAPAL. Ahí es donde podríamos, así como hay otros apoyos que ya se dan, como por ejemplo los apoyos que se dan a las escuelas y todo lo que mencionaba el regidor aquí, como un apoyo en el presupuesto de egresos, tendríamos que verlo con la paramunicipal, para lo cual yo me ofrezco a analizarlo junto con la paramunicipal, a ver si se puede dar un apoyo de esta naturaleza, pero sobre un padrón ya más certero y sobre una cantidad también ya específica, porque aquí no se menciona
en la reserva que usted ha expuesto. Entonces yo la invitaría a que tomáramos ese otro camino de que influyéramos para modificar el presupuesto de egresos de la paramunicipal. Tenemos representantes del ayuntamiento aquí, pero con mucho gusto también, si gusta, yo puedo hacer las gestiones para que por lo menos nos reciban y se exponga esa reserva en el consejo. Es cuanto, alcaldesa. No sé si hubiera algún otro. Adelante, regidora. Gracias, presidenta, con su permiso. Sí, justo lo que se busca en en esta iniciativa y en este apartado es que se establezca en el inciso K a este tipo de beneficiarias para posteriormente justo turnarlo, como ya lo comenta el síndico, en la siguiente y establecerlo de forma determinada, ¿no? O sea, en el inciso K añadir a la población y entonces ya hacer la parte de la proyección en lo que corresponde, ¿no? Entonces, esa es una parte. En esta primera etapa sería ponerlo o adicionar a la población para posteriormente hacer a bien realizar el análisis específico y que se pueda proyectar en la ley de egresos. Gracias. Gracias. No sé si hubiera algún otro comentario. No habiendo comentarios, se somete a su consideración la reserva de la regidora. Quien esté por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. Quienes estén en contra, podría dar cuenta. Con gusto, presidenta. Un voto a favor, 14 en contra. Gracias. Y continuamos con nuestro último punto del orden del día, el punto número 5, con fundamento en el artículo 47 del Reglamento Interior del Ayuntamiento y a fin de dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 20 de la Ley para el ejercicio y control de los recursos públicos, someto a su consideración la aprobación del acta de ayuntamiento de la presente sesión extraordinaria, por lo cual quienes estén a favor de levantar su mano. El acta. ¿En contra? ¿Podría dar cuenta? Con gusto, presidenta. Son 13 votos a favor, 2 votos en contra. Muchísimas gracias. Agradezco a todos su presencia y agradezco el trabajo para poder llegar a esta aprobación. Que tengan buen día.